Cordial saludo. Tarea número 3. Desarrollo del aprendizaje y la inteligencia. Presentado por Valentina Torrado Ortiz. Grupo 89. El día de hoy hablaremos del tema Bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje, presentado a la tutora Silvia Marcela de Procesos Cognitivos Superiores. Bases biológicas de la inteligencia. El concepto de inteligencia fue utilizado en un contexto científico por primera vez por Francis Galton, quien publica en 1869 el libro El genio hereditario, desde que considera que la inteligencia es como una capacidad física y que sería heredada, tanto así que los hijos de familias prominentes tendrían más probabilidades de tener hijos prominentes y con rasgos de genialidad, existiendo poca influencia ambiental. Francis Galton creía que las diferencias individuales en la capacidad mental surgían en procesos más básicos, así la sensibilidad del tiempo de reacción y otras cualidades sensomotrices contribuían a la base de la inteligencia. Creó el primer laboratorio de psicometría donde evaluaba los diferentes aspectos tanto fisionómicos como de agudeza visual, en tiempos de reacción, sensibilidad, entre otros, realizando mediciones a más de 17.000 personas. Alfred Binet orientó su estudio de la inteligencia más a los productos que a los elementos que la constituían, elaborando pruebas más completas para medir los procesos mentales superiores como la memoria, la comprensión, el juicio, entre otros. En 1905 y por encargo del Ministerio de Instrucción Pública de Francia, Binet y su discípulo Théodore Simon publican la primera versión de la escala de la medida de la inteligencia, Binet y Simon, en 1905. Este instrumento está constituido por 30 ítems y fue desarrollado para niños entre 3 y 12 años, ya que su finalidad era determinar a los alumnos que necesitaban de escolarización especial para definiciones mentales. Por lo tanto, en este test nace como una prueba diagnóstica para discriminar a los niños anormales y los niños menos dotados intelectualmente. Charles Spearman y el factor G. Cuidado por las ideas de Galton, postuló la existencia de un solo factor de la inteligencia, de la naturaleza sensorial, y que correlaciona con el rendimiento académico. Posteriormente, en 1923, Spearman postuló la existencia de dos elementos o factor que son intrínsecos de la inteligencia, formulando así una teoría actorial de la misma, los cuales son el factor G, o factor común que corresponde a un aspecto que comparten todas las habilidades de que lo llevan a un sujeto que represente un buen rendimiento a una prueba cognitiva. También tengan resultados buenos o relativamente buenos en otras pruebas. Para Spearman, esto es posible de medir con las correlaciones que se hallan entre los resultados de diferentes tests, entre factor era una especie de energía mental de tipo hereditaria, establece a través del tiempo, pero varía de un individuo a otro. En tanto, los factores S, que corresponden a los factores específicos de cada test cognitivo y que no poseen relaciones entre sí, estos factores explicarían las pequeñas diferencias en el rendimiento de las diferentes pruebas. Para Spearman, estos factores serían el verbal cuantitativo, espacial, la memoria inmediata, la velocidad mental o la percepción y la capacidad de establecer relaciones lógicas. Acá podemos observar la teoría vectorial de Charles Spearman, teorías el factor S, capacidades intelectuales específicas, en este ejemplo estamos viendo la numeración 1, 3 y 5. Factor G, capacidad para establecer relaciones rápidamente y usarlas como eficacia. Vaca, leche o vino.
John Charles Raven, test de matrices progresivas. Fue discípulo de Spearman y basando los modelos del factor G construyó un instrumento para medir la capacidad de deducir las relaciones. El test de matrices progresivas consta de 5 series, A, B, C, D y E, donde cada serie está constituida por 12 ítems, ordenados por dificultad creciente. Cada ítem corresponde a una imagen de figuras geométricas donde se ha omitido una parte y se entregan las alternativas para complementar la región faltante. En 1941, Raven elabora una prueba de matrices progresivas más avanzadas para quienes ser aplicadas a quienes obtengan una caracterización de intelectualmente superior en las tests de las matrices generales. Estas matrices también están en blanco y negro, con una primera serie de 12 ítems. En 1947, Raven diseña una serie de matrices en colores para ser aplicados a los niños de 5 a 12 años, a débiles mentales y personas con problemas de lenguaje y audición. Acá podemos observar el test de las matrices progresivas de Raven. El evaluado debía encontrar cuál de las 6 alternativas completaba la imagen superior. Acá podemos observar cuáles eran las principales que utilizaban en el test. Trastornos de la inteligencia. Trastorno del desarrollo intelectual, siglas TDI. Es una discapacidad que limita los niveles de inteligencia de una persona. Este se presenta de forma global y aparece ante los 18 años, generalmente en la edad escolar, la cual es de 5 a 6 años. Para este trastorno no hay medicina o tratamiento, porque es un problema de neurodesarrollo. Prenatal, genética, prenatal no genética, perinatal, postinatal o multicausal. Áreas cognitivas afectadas, las cuales son el pensamiento abstracto, comprensión de ideas, aprendizaje con rapidez y razonamiento, planificación y solución de problemas. Trastornos de la inteligencia son causados por principalmente la demencia o el Alzheimer. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas o conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la introducción y el razonamiento y también la observación. El aprendizaje humano se hace a través de la actividad del sujeto y se realiza a través del experimento con el entorno. Para comprender las bases biológicas del aprendizaje, hay que tomar en cuenta los hechos fundamentales, bases biológicas del aprendizaje. Una de las más importantes características que representan casi todos los animales superiores es la capacidad de aprender, que se refiere a las modificaciones de las respuestas que se producen como resultado de una experiencia. Cualquier conducta que se logre o producto de la acción del sistema nervioso es el resultado de modificaciones funcionales del sistema nervioso. Las modificaciones del sistema nervioso, tanto del aprendizaje como en la memoria, se estudian a través de las respuestas eléctricas, potenciales o evacuados, y bioquímicas correlacionadas o asociadas a procesos de aprendizaje y memoria, y por la observación de las alteraciones producidas por lesiones cerebrales, fundamentalmente el denominado cerebro ensidio, que nos da mucha información acerca de la forma en que 2 hemisferios realizan los procesos superiores, los cuales son aprender, integrar, pensar, entre otras. Iván Petrovich Pavlov, lo primero que se estableció en el nuevo diseño de Saliver es reflejada una conducta inmediata. Se presenta en todos los organismos de la misma especie. Esta biología y genéticamente determinada, lo importante es que es la conducta de salvar,
ya que está establecida en el reflejo condicionado de lo que se establece en un aprendizaje acerca del estímulo que provoca una respuesta ya conocida. Para demostrar esto, Pavlov diseñó el primer experimento del reflejo condicionado, utilizando el mismo aparato que diseñó para su investigación de la digestión. Se propuso enseñar a los perros salivar cuando no había alimento, haciendo sonar una campana antes de darles comida. El sonido de la campana, por lo general, no hace que el perro salive, pero después de salivar o asociaciones, el perro del palo comenzará a salivar en el momento de escuchar la campana. Así no tenga alimento. El aprendizaje es asociado, es decir, que aprende por el condicionamismo clásico como un estímulo natural y se obtiene la respuesta natural y se conecta con un segundo estímulo para generar una respuesta que no sea naturalmente. Acá en nuestra imagen podemos observar cuando Pavlov colocó un hueso, significa comida, al perrito y el perro empezó a salivar. Luego colocó la campana, pero no obtuvo respuesta por el animal. Comida más campana, el perro empezó a salivar. Luego ya el perro entendió que con el sonido de la campana iba a obtener comida y esto lo hacía dar la salivación. Acá podemos observar el autor de esta teoría, Iván Petrovich Pavlov. Lev Simonovich Bicot sugiere que el sujeto principalmente un ente social y por lo tanto el conocimiento es el producto de la interacción del individuo. En este marco, estas están determinadas en la presencia o en la persona desde que nace genéticamente, tratándose entonces de respuestas impulsivas al medio. Se aprende a través de la interacción social, se adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico o de su inmersión. Acá podemos explicar mejor a fondo la teoría cognoscitiva de Lev. Los patrocinadores del pensamiento, el individuo. Acá podemos observar que mediante nuestro entorno aprendemos diferentes cosas. Teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. Plantea que una buena parte del aprendizaje humano se da del medio social. Al observar a los otros, la gente adquiere conocimientos o reglas, también habilidades, estrategias, creencias y actitudes, aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos, fijándose en modelos y las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree deber o esperar como un resultado de sus actos. Esta teoría establece que hay tres sistemas reguladores que controlan dichas conductas, las cuales son los incentivos previos que influyen enormemente en el momento y la respuesta del comportamiento. La reacción ante el comportamiento cumple también una función importante. Los refuerzos que siguen a una conducta, bien sea por experiencia o observación, impactarán una gran manera en su detección del futuro. La importancia de las funciones cognitivas en el aprendizaje social. Este recurso se adquiere a través del proceso del aprendizaje. Acá podemos observar al autor y una breve explicación de su teoría. El aprendizaje humano se da en el medio social, ya que al observar a otras personas podemos aprender habilidades, actitudes y diferentes creencias. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante, ya existente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que las ideas o conceptos, proposiciones relevantes ya existen en la estructura cognitiva
del educado ya sean claras y del educando sean claras y estén disponibles de tal manera que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. A su vez, el nuevo conocimiento modifica la estructura cognoscitiva potencializando los esquemas cognitivos. Facilitaban la adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos, al relacionarse, forman una conexión. Se define como dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, pese a la instrucción convencional de niveles de inteligencia y oportunidades socioculturales educadas. Se ven manifestaciones por la experiencia e existencia de dificultades significativas de adquirir y usar algunas capacidades tales como la escuchar, hablar, leer, escribir, realizar cálculos aritméticos o razonar. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Está considerado como un trastorno neurológico que se diagnostica especialmente en la infancia, aunque también hay cosas de este diagnóstico que en la adolescencia y en algunos casos incluyendo se pueden llegar a dar, ya que este trastorno se da por la inmaduración del cerebro. En esta imagen podemos observar algunos, como les digo, características. Trastorno por déficit de atención. No presta atención, presenta problemas para mantenerse concentrado. Con frecuencia parece no escuchar, se distrae con mucha facilidad. Suele perder las cosas, material escolar, entre otras. Cambia de una actividad a otra con gran facilidad. No termina las tareas escolares. Se mueve en exceso, mueve casi constante pies y manos. Salta, corre en situaciones inapropiadas. Su nivel de actividad es excesivo. Se levanta de su asiento en la clase con mucha frecuencia. Habla en exceso. Tiene dificultades para jugar tranquilo. Actúa sin pensar, responde sin pensar antes de haber escuchado, interrumpe las actividades de otros, no prevé las consecuencias de sus actos, tiene dificultades para esperar su punto, quiere todo rápido, le cuesta respetar las normas, responde bruscamente. Gracias por la atención prestada.